nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues un par de anuncios importantes. El primero es que el domingo, cuando vengan a la misa y cuando termine la misa, de ser posible, salgan por las puertas de enfrente y entren por las puertas de enfrente. Sí, entonces lo voy a pedir otra vez a los acomodadores que no abran las puertas para salir, que la gente las abra y las cierre. Porque para las 12 o 2 de la tarde está más fresco afuera que aquí adentro. ¿Sí? Entonces hay que pensar también en los demás. ¿Sí? Si es necesario entrar nada más por enfrente, hay que hacerlo. Lo segundo es que este viernes es la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen y hay misas. Hay un error en el jueves 14 que dice que hay misa a las 8:15, pero a las 8:15 no hay misa en la mañana. El jueves hay misa a las 5:30 en inglés y a las 7 en español. El viernes hay misa en inglés a las 7 y luego bilingüe a las 12, inglés a las 5:30 y la misa en latín a las 7 de la tarde. Eso es lo segundo. Y el último es que si ustedes a veces vienen a la misa de las 2 de la tarde, a partir del primer domingo de septiembre, el día 7 de septiembre, la misa será a la 1:30 de la tarde. Bien, pues el Evangelio de este domingo narra dos escenas perfectamente definidas. La primera, el llanto de Jesús a la vista de Jerusalén, que tuvo lugar el Domingo de Ramos. Y la segunda escena, es la expulsión de los vendedores del templo. Era el Domingo de Ramos, el día triunfal para Jesús. La muchedumbre le aclama y le conduce apoteósicamente a Jerusalén. Y al doblar un recodo del camino apareció de repente a los ojos de Jesús la bella ciudad de Jerusalén con sus murallas que parecían desafiar los siglos, con la impotente grandeza del templo, blanca como una montaña de nieve. Y la vista de la ciudad impresionó hondamente a Jesús. Con su mirada de Dios abarcó el pasado y el futuro de aquella ciudad. Contempló en un momento todos los favores que aquella ciudad había recibido de Dios y la ingratitud con que le había respondido. También descubrió después el porvenir en visión profética y contempló aquella ciudad destruida, en ruinas, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Jerusalén iba a ser castigada. Su dureza ha colmado la justicia divina. Ha despreciado la voz de los profetas y la ha ahogado en sangre. Ha matado el precursor del Mesías y está a punto de preparar la muerte del mismo Hijo de Dios. Mucho había predicado Jesús en aquella ciudad obstinada. Muchos milagros había obrado en ella, pero todo había sido en vano. Y un llamamiento último le dirige Jesús y le dice: si conocieras tú, al menos en este día, lo que hace tu paz. Oía Jesús las aclamaciones de las muchedumbres. Era aquel día de Jerusalén. Entonces al fin pareciera que Jerusalén reconocía a Jesucristo como Mesías y como Rey. Sin embargo, Jesús veía que aquellas aclamaciones eran algo superficial y pasajero. En aquellos momentos los dirigentes estaban maquinando la muerte de Jesús.
El pueblo sencillo que entonces le aclamaba, 5 días después, pediría su arresto y lo arrastrarían al patíbulo. Aquella misma noche no habría quien le hospedara en la ciudad y tendría que dirigirse a Betania. El llamamiento último de Jesús cayó en el vacío y el castigo vendrá sobre Jerusalén. Tanta pena le causó a Jesús la suerte de aquella ciudad que cerró los oídos a las aclamaciones y triunfos y comenzó a sollozar profundamente y rompió a llorar con amargura. Los evangelios dicen que Jesús solo lloró 2 veces, este día y frente al sepulcro de Lázaro. Los que lo vieron estas 2 veces llorar pudieron exclamar cuánto le amaban. Y así, Jerusalén es el símbolo de las almas de cada uno de nosotros. El lugar de la paz, la ciudad de la paz. La historia de las almas es semejante a la historia de Jerusalén. Tantas llamadas de Dios a las almas para que se conviertan, para que salgan del pecado, para que ordenen sus amores, para que amen a Dios, para que conquisten la paz, para que salgan de la indiferencia y de la tibieza. Pero todo inútil. Las puertas de muchas almas siguen cerradas a Dios. Y les vendrá, ciertamente, el castigo, la condenación eterna. La inquietud, el desasosiego, la agitación, la preocupación, la depresión, la desesperación, la ansiedad, el desánimo y cosas semejantes pudieran llegar a ser signos del anticipo de este castigo, es decir, de la ausencia de Dios, de la falta de paz. Sí. Entonces, ¿para qué valen todos los bienes del mundo sin la paz? Preguntémosle, por ejemplo, a quienes tienen los sueños de casarse y formar una familia feliz. La felicidad no es posible sin la paz. La paz es fruto inseparable del orden. Donde hay orden, hay paz. Con el desorden es incompatible la paz. Y existe el orden cuando las cosas están en el puesto que deben ocupar. Dios es dueño y Señor del hombre, y el hombre es súbdito de Dios. Por consiguiente, debe obedecerle. Cuando manda Dios y el hombre obedece, ambos están en su puesto. Hay orden, y como fruto espontáneo de ese orden, brota la paz. Por ejemplo, la familia está constituida por diversas personas. Cuando todas ellas ocupen el puesto que a cada uno corresponde, habrá paz y nacerá la paz. El padre es el jefe de la familia. Tiene en sus manos el cetro de la autoridad que Dios ha puesto en sus manos. Si el padre abandona el hogar, si entrega el cetro a otras personas, a su esposa, a su madre o a los hijos, hay desorden y no puede haber paz. El padre es jefe, pero no es tirano. Si ejerce su autoridad despóticamente, se sale de su puesto y hay desorden y no puede haber paz. La madre debe estar sometida a su esposo en las cosas relacionadas con el bien de la familia y tiene autoridad sobre los hijos para educarlos bien.
Si quiere usurpar el puesto del marido o se deja dominar por los hijos, hay desorden y no puede haber paz. Los hijos tienen que respetar y obedecer a sus padres cuando no mandan cosas contra Dios. La subordinación de los hijos siembra el desorden en la familia y ahuyenta de ella la paz. Los esposos han hecho un pacto sagrado de guardarse mutua fidelidad. La violación de este pacto es un desorden muy grande que aleja la paloma de la paz. Y si ustedes se preguntan, ¿de dónde viene que nos desubiquemos, que no ocupemos el puesto que nos corresponde? Pues viene de la soberbia. La soberbia siempre nos hace que nos salgamos de nuestro lugar. Por ejemplo, vestirse mal, en el caso de las mujeres, vestirse mal es signo de soberbia, de insubordinación, de no saber ocupar con humildad su lugar que le corresponde. Entonces, bien podemos decir, y yo se lo digo por experiencia, no puede haber paz en una familia donde las mujeres, la mamá o las hijas, se visten mal. Eso es prácticamente imposible. ¿Sí? Entonces, Jesús entra en el mundo trayendo la paz y sale del mundo dejando en él la paz que había traído. Y después de resucitado, su saludo habitual era: la paz esté con ustedes. Por lo tanto, si pudiéramos decir que a una sola cosa vino Jesús a este mundo, tendría que ser a traernos la paz. Todos la anhelamos. Y los ángeles, en el anuncio a los pastores, nos dicen quiénes la disfrutan: los hombres de buena voluntad. ¿Qué significa esto? Significa no querer negarle nunca nada a Dios, ver a Dios en todo, detrás de todo, pensar bien de todos, desear el bien para todos, alegrarse con el bien que hay en uno y en los demás. En esto consiste la buena voluntad. El hombre no puede vivir en una paz profunda y duradera si está lejos de Dios, si su más íntima voluntad no está orientada hacia Dios. Entonces, la buena voluntad es la disposición estable y constante del hombre que está decidido a amar a Dios sobre todas las cosas, que en cualquier circunstancia desea sinceramente preferir la voluntad de Dios a la suya propia y que no quiere negar conscientemente cosa alguna a Dios. Esta buena voluntad, esta disposición habitual de decir siempre sí a Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, constituye la condición única para la paz interior. No puede haber paz sin esta buena voluntad. Y esta buena voluntad se tiene que aprender a crear. Nadie por naturaleza tiene buena voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para crear esta disposición, esta buena voluntad? Ya se lo he dicho varias veces y se lo puedo volver a repetir. Acostumbrarnos a pensar bien, a amar el bien, a alegrarnos del bien de Dios, del bien que hay en nosotros y del bien que hay en los demás. Así nos acostumbraremos a ver a Dios en todo y a vivir en su presencia. Y esto nos llevará a vivir en paz, a estar en paz y a perseverar en ella. Y a la hora de enfrentarnos a las tentaciones, las enfrentaremos con paz. Nada en absoluto de lo que nosotros querramos hacer, o podamos hacer,
o nos gustaría hacer a la hora de enfrentarnos a las tentaciones, a la hora de corregir nuestros errores, a la hora de obrar bien, a la hora de pensar bien? Nada en absoluto vale la pena de lo que nosotros podemos hacer si no lo hacemos en paz. La condición sin la cual no podemos dar un paso, sin la cual no podemos tomar una decisión, sin la cual no podemos hacer el bien, la condición es la paz interior. Ustedes no necesitan otra cosa, en absoluto. Lo primero y lo más importante que necesitan en sus vidas es la paz interior. Sí. Porque pues imagínense, la inmensa mayoría de las mujeres no puede hacer nada sin ansiedad, sin preocupación. Sí. Entonces, a la hora de enfrentarnos a las dificultades, al dolor, a la hora de corregirnos, a la hora de arreglar nuestro carácter, a la hora de ordenar nuestros amores, lo haremos en paz. De otra forma, nada en absoluto de lo que hacemos tiene sentido. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, Dios vendrá a nosotros y hará su morada en nosotros y permanecerá con nosotros, y nos abandonaremos a Él para que Él haga con nosotros cosas grandes, como lo dice la Santísima Virgen. Y por eso es que Dios no hace nada ni con nosotros ni a través de nosotros, porque no estamos en paz. Y eso es así. Al final, lo único que Dios quiere de nosotros es que nos abandonemos en sus manos en paz, como hijos pequeños, muy queridos suyos. Él hará todo lo demás. Entonces, el problema, la dificultad viene en que en la inmensa mayoría de las veces no creemos que Dios sea capaz de usar para bien todo lo que nos sucede, sin ninguna excepción. Y hay que aceptar el hecho de que Dios puede permitir que alguna vez nos falte el dinero, la salud, el trabajo, la familia, el bienestar, pero nunca nos faltará Dios mismo, su ayuda, su misericordia y todo lo que nos permita acercarnos cada vez más estrechamente a Él, amarlo más a Él y a nuestro prójimo. Entonces, cuidémonos de no dejar que nuestro corazón se turbe, se entristezca o se conmueva o se mezcle con nada que podría causarle la inquietud, la desesperación, la ansiedad, la depresión. Que todo eso, primero, pérdida de tiempo, y segundo, son los únicos impedimentos para que Dios obre a través de nosotros. Entonces, la paz nace de la humildad. Nada nos altera tanto como el amor propio y la estima que tenemos por nosotros mismos. Permanezcamos en paz como hijos de Dios bien queridos. Él mismo que nos cuida hoy, nos cuidará también mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.